noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Este es el episodio número 8 de la serie Sociedades Secretas. Hoy, en Perturbador, Sociedad de Tule, la raíz del mal. Comenzamos. Pues bien, hay historias que todos creemos conocer, nombres que se repiten tanto que terminan perdiendo peso. El nazismo, Adolf Hitler, la Segunda Guerra Mundial. Todos estos son conceptos que se enseñan, se mencionan, se simplifican. Pero hay algo que rara vez se dice, algo que no aparece en los libros más comunes ni en las versiones resumidas de la historia. Porque antes de los discursos, antes de los uniformes, antes de las multitudes, hubo ideas. Y esas ideas no nacieron en la política, nacieron en la oscuridad, en las habitaciones cerradas, cargadas de humo, donde el aire olía a madera vieja, a papel húmedo, ya algo más difícil de nombrar. Un olor denso, antiguo, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado ahí dentro. Hombres reunidos alrededor de símbolos que no entendían del todo, pero en los que creían con una convicción peligrosísima. Hablaban de orígenes perdidos, de razas superiores, de linajes antiguos que según ellos estaban destinados a gobernar. Y no era ciencia y tampoco era política. Era algo más profundo, algo que mezclaba mitología, obsesión y poder. Y en medio de todo eso surgió un nombre que no se gritaba en las calles, pero que susurraba en círculos cerrados. Sociedad Tule. No era una organización cualquiera, era un punto de origen, un lugar donde lo esotérico y lo ideológico se encontraron y comenzaron a tomar forma, donde las creencias dejaron de ser teorías y empezaron a convertirse en intención. Ahí la historia empezó a torcerse, porque lo que se discutía dentro de esos espacios no se quedaba ahí. Salía, se filtraba, se transformaba en discurso, en estructura, en sistema y poco a poco en algo mucho más grande, más peligroso, más real. Lo inquietante no es solo lo que pasó después. Lo verdaderamente perturbador es entender de dónde vino. Porque cuando se observa el origen, se descubre que muchas de esas ideas no estaban diseñadas para quedarse en la teoría. Estaban pensadas para aplicarse, para imponerse, para moldear una realidad completa. Y eso cambió todo, porque ya no se trata únicamente de historia. Se trata de cómo una creencia puede evolucionar hasta convertirse en una estructura de poder, de cómo lo irracional puede disfrazarse de verdad y de cómo en ciertos momentos la línea entre lo simbólico y lo real simplemente desaparece. Imagínalo, una sala cerrada, las ventanas cubiertas, la luz apenas suficiente para distinguir rostros que no muestran duda, manos apoyadas sobre mesas antiguas, objetos que parecen más rituales que decorativos, y palabras que no suenan a ideas, suenan a convicción, a destino, a algo inevitable. Afuera, el mundo sigue. La gente vive, trabaja, respira, sin saber que, en silencio, algo está tomando forma. Algo que todavía no tiene nombre para la mayoría, pero que ya está avanzando. Sin ruido, sin advertencias.
Y eso es lo que vuelve esta historia incómoda, porque no empieza con gritos, empieza en silencio, no empieza con poder, empieza con creencias. Y no empieza en la superficie, empieza debajo, en lo que no se ve, en lo que no se cuestiona, en lo que durante demasiado tiempo permanece oculto. Antes del horror, Alemania herida. El silencio después de una guerra no es paz, es otra cosa. Es un aire pesado, difícil de respirar. Así era Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Las calles no estaban llenas de vida, estaban llenas de ausencia. Edificios dañados, ventanas rotas, paredes que aún conservaban el olor a humo, a metal quemado, a tierra húmeda removida por explosiones que ya no sonaban, pero que parecían seguir ahí, suspendidas en la memoria del lugar. El frío se sentía distinto. No era solo clima, era un frío que venía desde dentro, desde la derrota, porque Alemania no solo había perdido una guerra, había perdido algo más profundo, había perdido su identidad. El Tratado de Versalles no llegó como una solución, llegó como una sentencia. Fue firmado en 1919 e impuso condiciones que no solo eran económicas, eran simbólicas, humillantes. Alemania fue obligada a aceptar la responsabilidad total del conflicto, a pagar reparaciones imposibles, a reducir su ejército, a ceder territorios. Cada cláusula era una herida y cada herida alimentaba algo que comenzaba a crecer en silencio. Resentimiento. En las calles, ese resentimiento tenía forma. Hombres que habían regresado del frente con la mirada perdida, incapaces de encajar en una vida que ya no reconocían. Muchos caminaban sin rumbo, con uniformes desgastados que ya no representaban orgullo sino derrota. Las manos temblorosas, la piel pálida, el olor a sudor viejo mezclado con alcohol barato. Porque el alcohol se convirtió en refugio, una forma de apagar lo que no podía olvidarse. Las familias, hmm, las familias eran otra historia. Mesas vacías, sillas que ya no se ocupaban, fotografías colgadas en paredes que parecían observar en silencio, recordando constantemente a quienes no volvieron. Y en medio de todo eso, el dinero empezó a perder valor. La economía se desplomó. La inflación no era un concepto, era una experiencia cotidiana. Billetes que no alcanzaban para nada. Personas cargando fajos enormes de dinero para comprar pan, y aún así no era suficiente. El papel moneda tenía un olor particular, seco, gastado, inútil. Había quienes lo usaban incluso para encender fuego, porque calentaba más que lo que podía comprar. Las ciudades comenzaron a llenarse de ruido, pero no era un ruido de vida, era un ruido de desesperación. Gente discutiendo en los mercados, voces elevándose en calles estrechas, puertas cerrándose con fuerza. Y debajo de ese ruido había algo más peligroso, una necesidad, la necesidad de encontrar una explicación. Porque cuando una sociedad sufre una caída tan profunda, no busca solo reconstruirse, busca entender, busca culpar, busca sentido. Y cuando no lo encuentra, lo inventa. Fue en ese contexto donde comenzaron a aparecer ideas. Ideas que prometían respuestas simples a problemas complejos. Ideas que ofrecían orden en medio del caos. Ideas que hablaban de grandeza perdida, de traición interna,
de enemigos invisibles. No eran nuevas, pero encontraron terreno fértil, porque una población herida es más vulnerable a creer. En cafés oscuros donde el humo del tabaco formaba capas densas en el aire, hombres se reunían a hablar. Las mesas de madera estaban marcadas por el uso, las tazas de café casi siempre vacías, el ambiente cargado de tensión. Allí se discutía todo: política, economía, futuro, pero también algo más, algo que no se decía en voz alta: teorías, ideas sobre orígenes antiguos, sobre razas superiores, sobre un pasado glorioso que, según algunos, había sido arrebatado. Las conversaciones cambiaban de tono, pasaban de lo racional a lo simbólico, de lo visible a lo oculto. Y aunque muchos lo veían como simples charlas, otros empezaron a tomarlas en serio, muy en serio. La incertidumbre es un terreno peligroso, porque en ella la verdad y la mentira pueden mezclarse sin resistencia. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Grupos pequeños comenzaron a formarse. No eran organizaciones visibles, no tenían estructuras claras al principio. Eran círculos, personas unidas por una misma necesidad, que era entender y recuperar algo que se sentía perdido. Algunos buscaban respuestas en la política y otros miraban hacia algo más antiguo, más profundo, más oscuro. La historia, la mitología, las creencias antiguas, todas esas cosas comenzaron a reinterpretarse, no como relatos, sino como verdades. Se hablaba de linajes, de sangre, de herencia, como si el pasado pudiera explicar el presente y al mismo tiempo justificar el futuro. El ambiente en Alemania no solo estaba marcado por la pobreza, estaba marcado por una tensión constante, una sensación de que algo estaba por ocurrir, algo inevitable. Y en medio de ese escenario aparecieron figuras que sabían cómo hablarle a esa herida, que entendían el dolor colectivo y supieron transformarlo en discurso, en dirección, en propósito. No todos los que escuchaban entendían completamente lo que se estaba gestando, pero lo sentían, y eso era suficiente. Porque cuando una sociedad llega a cierto punto de quiebre, no necesita certezas, necesita creer. Las noches eran largas. El silencio en algunas zonas era casi absoluto, interrumpido solo por pasos lejanos o el crujir de puertas viejas. Y en otras, el ruido no se detenía. Gritos, discusiones, cantos apagados por el alcohol. Todo coexistía. Todo formaba parte del mismo escenario. Un país fragmentado, una idea rota y una población que, sin saberlo completamente, estaba siendo empujada hacia algo más grande, más oscuro, más estructurado. Porque mientras la mayoría intentaba sobrevivir, otros estaban pensando en reconstruir. Pero no cualquier reconstrucción. Una reconstrucción basada en ideas que no todos veían, pero que ya estaban tomando forma. La herida no solo dolía, se estaba convirtiendo en motor. Y eso, ¡ja!, eso es lo que vuelve a este momento tan importante, porque no es el final de algo, es el inicio, el punto exacto donde el dolor colectivo comienza a transformarse en algo más. Algo que todavía no tiene forma completa, pero que ya está en movimiento. Y cuando una idea encuentra una sociedad herida, puede crecer sin límites, sin cuestionamientos, sin resistencia. Solo necesita tiempo. ¿Y Alemania? Alemania tenía demasiado de eso. Nace Thule, entre mito y fanatismo.
Pues bien, en una Alemania herida donde la incertidumbre se filtraba en cada rincón, las ideas no solo circulaban, se buscaban, se necesitaban, no como reflexión, sino como refugio. Y en ese ambiente denso, cargado de frustración y búsqueda desesperada de sentido, comenzaron a formarse círculos más definidos. Ya no eran simples conversaciones en café, ya eran reuniones con propósito, con intención. Una de ellas tomó forma en la ciudad de Múnich, un lugar donde el aire húmedo se mezclaba con el olor a carbón, a papel viejo y a madera gastada por el tiempo. Ahí, en 1918, surgió lo que más tarde sería conocido como la Sociedad Thule. No apareció de la nada, fue el resultado de varias corrientes que ya existían, como por ejemplo grupos nacionalistas, círculos esotéricos, personas obsesionadas con el pasado, con lo ancestral, con lo que creían que había sido perdido. La sociedad Thule fue en esencia una mezcla, pero no una mezcla inocente. Era una combinación peligrosa de ideas que por separado ya eran tensas y juntas se volvieron algo mucho más radical. Su origen está ligado a una organización previa, la Hermannenorden, un grupo secreto que ya promovía ideas de pureza racial, antisemitismo y una visión profundamente distorsionada de la historia. Pero Tule llevó esas ideas aún más lejos, mucho más lejos. El nombre Tule no fue elegido al azar. Proviene de un concepto antiguo, una tierra mítica ubicada, según algunas interpretaciones, en el extremo norte del mundo. Un lugar que en ciertos relatos era visto como el origen de una civilización superior. No era geografía, era símbolo. Y ese símbolo se convirtió en obsesión. Para los miembros de Tule, Tule no era solo un mito, era una verdad perdida, un punto de origen, una especie de cuna de una raza que según ellos debía dominar. Y ahí es donde la línea entre historia y fantasía comenzó a desaparecer. Las reuniones de la sociedad Thule no eran simples encuentros políticos, tenían otra atmósfera, otra intención. Se realizaban en espacios cerrados donde la luz era tenue y las sombras parecían moverse con vida propia. El aire era espeso, cargado de humo de tabaco, de velas encendidas, de una mezcla de aromas que resultaban difíciles de ignorar. Había símbolos en las paredes, algunos antiguos, otros reinterpretados. Runas, figuras geométricas, emblemas que no eran decorativos, sino cargados de significado. Cada elemento tenía un propósito, cada objeto una intención. No se trataba solo de creer, se trataba de sentir que se pertenecía a algo más grande, a algo oculto, a algo exclusivo. Y eso generaba una conexión profunda entre sus miembros, una lealtad que no se basaba únicamente en ideas, sino en experiencias compartidas, en rituales. Sí, rituales. Aunque no siempre eran como los que se imaginan en las historias exageradas. Sí existía una intención clara de crear momentos simbólicos, de reforzar la idea de que no eran un grupo común, que estaban accediendo a conocimientos que otros no podían tener. El lenguaje que utilizaban también era distinto. No hablaban solo de política, hablaban de destino, de sangre, de herencia, como si cada uno de ellos fuera parte de una narrativa mucho más antigua, más importante, más inevitable. Las influencias esotéricas eran evidentes. Se mezclaban conceptos de ocultismo, mitología nórdica, interpretaciones distorsionadas de textos antiguos, todo reinterpretado para encajar en una visión específica, una visión que necesitaba justificar algo que ya estaba tomando forma en sus pensamientos. ¿Qué era?
Sencillo, la idea de superioridad, pero no una superioridad basada en logros o capacidades, sino en algo más abstracto, más peligroso, la sangre. La ideología racial que comenzó a desarrollarse dentro de Thule no surgió de la nada. Fue alimentada por teorías pseudocientíficas que ya circulaban en Europa. Ideas que intentaban clasificar a las personas, jerarquizarlas, definir su valor en función de su origen. Pero en Thule esas ideas no solo se aceptaron, se intensificaron, se convirtieron en creencia absoluta. Se hablaba de una raza aria, como si fuera una verdad incuestionable, como si existiera una línea pura y todo lo demás fuera desviación, una amenaza, una corrupción. Y cuando una idea así deja de ser teoría y se convierte en convicción, deja de ser peligrosa en abstracto y se vuelve peligrosa en la práctica. Porque empieza a justificar acciones, decisiones y posturas. La sociedad Thule no era un grupo masivo, no tenía miles de miembros, pero eso no era lo importante. Lo importante era su influencia, porque entre sus integrantes había personas con conexiones, con acceso, con capacidad de llevar esas ideas más allá de las reuniones privadas. Y eso fue clave, porque lo que se discutía en esos espacios cerrados no se quedaba ahí, salía, se filtraba, se adoptaba, se convertía en discurso político, en narrativa pública, en idea compartida. La frontera entre lo esotérico y lo político comenzó a diluirse, y eso creó algo nuevo, algo que no era completamente visible, pero que ya estaba en movimiento. Las noches en Múnich tenían una sensación particular en ese tiempo. Calles húmedas, luces tenues reflejándose en el pavimento, sombras alargadas proyectadas por faroles que apenas iluminaban lo suficiente. Y en algún lugar, detrás de puertas cerradas, esas reuniones continuaban, sin interrupciones, sin testigos externos. Solo un grupo de personas convencidas de que estaban construyendo algo importante, algo necesario, algo que, según ellos, cambiaría el rumbo de la historia. No todos los que participaban entendían completamente las implicaciones de lo que estaban creando, pero sentían que formaban parte de algo significativo. Y eso era suficiente para mantenerse ahí, para seguir escuchando, para seguir creyendo. Porque cuando una historia conecta con una necesidad profunda, no necesita pruebas, solo necesita repetición, convicción y tiempo. La sociedad Thule no fue el inicio de todo, pero sí fue un punto de convergencia, un lugar donde múltiples corrientes se encontraron, se reforzaron y comenzaron a tomar una forma más definida, una forma que con el paso del tiempo dejaría de ser invisible, porque lo que empieza como susurro puede convertirse en voz, y lo que empieza en secreto puede terminar moldeando realidades enteras. Y en ese momento, nadie afuera lo veía con claridad, pero ya estaba ocurriendo, silenciosamente, paso a paso, sin detenerse. La obsesión aria, una raza inventada. Bueno, las ideas más peligrosas no siempre nacen de la verdad. A veces nacen de una necesidad. Y en una Alemania rota, confundida, buscando desesperadamente recuperar algo que ya no entendía, esa necesidad encontró una forma específica, una obsesión, la idea de una raza superior, no como teoría aislada, sino como eje central de una identidad que se intentaba reconstruir.
Dentro de círculos como la sociedad Thule, esta idea no se cuestionaba, se afirmaba, se repetía, se reforzaba y con el tiempo se convirtió en una verdad incuestionable para quienes estaban dentro. La palabra aria empezó a adquirir un peso distinto. Ya no era un término lingüístico ni histórico en su contexto original. Fue transformado, fue moldeado, fue convertido en símbolo de pureza, de origen, de supremacía. Pero esa raza aria que tanto defendían no existía como ellos la describían. Era una construcción, una mezcla de fragmentos de historia, interpretaciones forzadas y mitología reinterpretada, y una profunda necesidad de sentirse superiores en medio de la derrota. Porque cuando la sociedad se siente humillada, la idea de superioridad puede convertirse en consuelo, en refugio, en justificación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las raíces de esta obsesión no estaban solo en la política, también en la mitología. Fíjense que en relatos antiguos que hablaban de dioses, héroes, linajes especiales, ya se hablaba de esta dichosa raza aria. Historias que en su origen tenían un carácter simbólico, pero que fueron tomadas literalmente, adaptadas, reinterpretadas. La mitología nórdica comenzó a jugar un papel central, no como cultura, sino como herramienta. Se hablaba de pueblos antiguos, de guerreros fuertes, de sangre pura que había dominado territorios en tiempos remotos. Pero lo que se contaba no era historia. Era una versión seleccionada, modificada, reconstruida para poder encajar en una narrativa específica. Una narrativa que necesitaba justificar una idea muy concreta. ¿Cuál era esa idea? Pues que existía un grupo humano superior por naturaleza y que ese grupo tenía derecho a dominar. Las runas, los símbolos antiguos, fue cuando comenzaron a aparecer con más frecuencia, no solo como elementos decorativos, sino como representaciones de poder, de conexión con ese supuesto pasado glorioso. Cada símbolo era interpretado como prueba, como evidencia, aunque no lo fuera, porque la lógica no era el motor de esas creencias, era la convicción. Y cuando la convicción se impone sobre la evidencia, la realidad puede ser distorsionada sin resistencia. Ahora, a todo esto se le sumó otro elemento clave, que era la pseudociencia. Es decir, intentos de dar apariencia de rigor a ideas que básicamente no lo tenían. Por ejemplo, clasificaciones humanas basadas en rasgos físicos, mediciones, comparaciones, teorías que pretendían establecer jerarquías entre personas. Se hablaba de cráneos, de formas faciales, de tonos de piel, como si esos elementos de verdad pudieran definir el valor de alguien, como si la biología pudiera justificar la superioridad moral o intelectual. Pero esas teorías carecían de base científica real. Eran construcciones sostenidas por puros prejuicios, por intereses, por una necesidad ideológica. Y aún así, chicos, fueron aceptadas por mucha gente, porque ofrecían algo que la sociedad necesitaba en ese momento: certeza, una explicación sencilla para una realidad compleja. También ofrecían un culpable, un orden, una jerarquía. Y eso resulta profundamente atractivo en contextos de crisis. Dentro de estos círculos, la idea de pureza se volvió central, no como concepto abstracto, sino como objetivo. Se hablaba de proteger la sangre, de evitar la mezcla, de preservar una supuesta esencia que debía mantenerse intacta. Y en ese discurso, todo lo que no encajaba en esa definición era visto como amenaza,
como desviación, como algo que debía ser eliminado o excluido. La ideología comenzaba a tomar forma y ya no era solo una creencia interna, se estaba convirtiendo en una estructura de pensamiento, en una forma de interpretar el mundo, en una forma rígida, excluyente, peligrosa. Porque cuando una idea establece que algunos tienen más valor que otros por naturaleza, abre la puerta a justificar cualquier acción, incluso las más extremas. Y ese es el punto donde la teoría deja de ser inofensiva, donde se convierte en riesgo real. Las reuniones seguían ocurriendo, en espacios cerrados donde el aire parecía volverse más denso con cada conversación. Las voces eran firmes, convencidas, no había duda en el tono, solo afirmaciones, solo certezas construidas sobre una base muy frágil, pero defendidas con intensidad. En esas reuniones se hablaba de destino, de misión, de un papel histórico que debía cumplirse, como si todo estuviera escrito, como si lo que venía fuera inevitable. Y esa sensación de inevitabilidad es lo que le da fuerza a una ideología, porque elimina la duda, el cuestionamiento, la posibilidad de detenerse. Y cuando eso desaparece, lo que queda es una dirección única, sin frenos, sin límites, sin matices. La obsesionaria no fue solo una idea aislada dentro de un grupo reducido, fue el inicio de algo más grande, un marco conceptual que con el tiempo sería adoptado por estructuras más amplias, más visibles, más influyentes. Pero en este momento todavía estaba en su fase más pura, más concentrada, más intensa, como una chispa, antes de convertirse en un incendio. Porque lo que se estaba construyendo no era solo una narrativa histórica alternativa, era una justificación, un argumento, una base ideológica que eventualmente podría ser utilizada para tomar decisiones reales, para definir políticas, para determinar acciones. Y cuando una idea pasa de lo simbólico a lo práctico, su impacto cambia por completo. Se vuelve tangible, visible, irreversible. Las noches seguían cayendo sobre Múnich. Las calles húmedas reflejaban luces débiles. El frío se colaba entre las grietas de los edificios. Y en algún lugar, esas conversaciones continuaban, sin interrupción, sin oposición significativa, solo creciendo, fortaleciéndose, porque nadie afuera entendía completamente lo que estaba ocurriendo. Y eso les daba ventaja, porque las ideas más peligrosas no siempre se imponen por la fuerza. A veces crecen en silencio, se infiltran, se normalizan, y cuando finalmente salen a la superficie, ya es demasiado tarde para ignorarlas. La obsesionaria no fue el final de algo, fue el principio, el punto donde una creencia sin fundamento sólido empezó a adquirir forma de verdad absoluta. Y cuando una mentira se convierte en verdad para suficientes personas, puede cambiar el rumbo de la historia. No porque sea real, sino porque es creída. Y eso es lo que la hace verdaderamente peligrosa. Rituales, sombras y juramentos. Hay una diferencia profunda entre creer una idea y vivirla como si fuera una verdad sagrada. La sociedad Thule cruzó esa línea. Lo que comenzó como discusiones, teorías y obsesiones evolucionó hacia algo más estructurado, más íntimo, más comprometido. Se convirtió en algo ritual, porque cuando una ideología necesita fortalecerse, no solo se explica, se experimenta. Las reuniones dejaron de ser simples intercambios de palabras. Comenzaron a adquirir una forma distinta, más cuidada, más cargada de simbolismo. Los espacios donde se realizaban no eran elegidos al azar.
Eran habitaciones cerradas, salones con techos altos, paredes cubiertas de madera oscura, envejecida, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. El ambiente era controlado, la iluminación tenue, casi siempre proveniente de velas o lámparas débiles que proyectaban sombras alargadas, inestables, que parecían moverse lentamente sobre las superficies. El aire tenía una densidad particular. Olía a cera derretida, a tela vieja, a humo que no terminaba de disiparse. Todo estaba diseñado para provocar una sensación específica: aislamiento, conexión, presencia. Y en ese entorno, los participantes no eran solo asistentes, eran iniciados, personas que comenzaban a formar parte de algo que no estaba destinado a ser entendido por todos. El secretismo era fundamental, no como detalle, sino como base. No cualquiera podía entrar, no cualquiera podía saber. Y eso generaba algo poderoso: exclusividad, la sensación de pertenecer a un círculo cerrado. Y esto casi siempre, si no es que siempre, refuerza la lealtad de sus miembros. Hace que las ideas se acepten con mucho menos resistencia, porque no se cuestiona lo que se percibe como privilegio. Se protege, se defiende. Los rituales no seguían un único formato rígido, pero compartían elementos comunes. Había momentos de silencio absoluto, pausas largas, incómodas, donde lo único que se escuchaba era la respiración contenida de quienes estaban presentes. Luego, las palabras, frases pronunciadas con tono firme, casi ceremonial, no como conversación, sino como afirmación, como declaración. Se hablaba de origen, de destino, de pertenencia. Y esas palabras repetidas en ese ambiente específico comenzaban a tener un peso distinto, más profundo, más difícil de ignorar. El símbolo era constante. Las runas, ya presentes en otros contextos, aquí adquirían un carácter casi sagrado. Se colocaban en posiciones específicas, se dibujaban, se observaban, y no como decoración, sino como representación de algo mayor. Algo que, según quienes participaban, conectaba el presente con un pasado remoto, cargado de significado. Cada gesto tenía intención, cada elemento una razón. Las manos sobre la mesa, las miradas dirigidas a un punto central, los objetos colocados con precisión. Nada era casual, porque el objetivo no era solo transmitir una idea, era generar una experiencia, una vivencia que de alguna forma los marcara, que dejara una huella emocional. Y eso es mucho más poderoso que cualquier argumento lógico. En algunos momentos los rituales incluían juramentos, compromisos verbales, pero cargados de una intensidad particular. No eran promesas ligeras, eran declaraciones de lealtad, de pertenencia, de aceptación total de lo que el grupo representaba. Una vez pronunciados, no había marcha atrás, al menos no emocionalmente, porque quien entra a ese tipo de dinámicas, pues no solo acepta una idea, se redefine a sí mismo, comienza a verse como parte de algo más grande. Y eso cambia la percepción de todo lo demás. El mundo exterior empieza a sentirse distinto, más lejano, más ajeno, como si existiera una separación clara entre quienes saben y quienes no, entre los que pertenecen y los que están afuera. Y ese tipo de división es sutil, pero extremadamente efectiva, porque refuerza la identidad interna del grupo y al mismo tiempo genera distancia con el resto. Las experiencias rituales no siempre eran intensas en apariencia, no siempre había elementos dramáticos, pero el impacto psicológico era constante.
La repetición, la atmósfera, el lenguaje. Todo contribuía a construir una sensación de certeza, de propósito, de inevitabilidad. Y cuando una persona comienza a sentir que forma parte de algo inevitable, deja de cuestionar, empieza a actuar. El secretismo también implicaba silencio hacia el exterior. Lo que ocurría dentro no se compartía, no se explicaba, no se filtraba fácilmente. Y eso protegía al grupo. Le permitía crecer sin exposición directa, sin confrontación abierta, porque lo que no se ve es más difícil de cuestionar, más difícil de entender. Algunos participantes describían estas reuniones como momentos de claridad, como si dentro de ese espacio todo tuviera sentido, como si las dudas desaparecieran, como si el caos del mundo exterior quedara suspendido aunque fuera por un instante. Esa sensación puede ser profundamente adictiva, porque ofrece algo que la realidad cotidiana no da, certeza absoluta. Y esa certeza, aunque esté basada en ideas distorsionadas, se siente real para quien la experimenta. Ese es el punto clave. No importa si la base es frágil, si la experiencia es intensa, se vuelve convincente. Las sombras en las paredes no eran solo efecto de la luz, se convertían en parte del ambiente, en parte de la narrativa, en parte de la experiencia. Todo contribuía a reforzar la sensación de estar dentro de algo especial, algo oculto, algo que no debía ser revelado fácilmente. Y mientras esos rituales continuaban, la ideología también se fortalecía, se consolidaba, se hacía más resistente, porque ya no dependía solo de argumentos, dependía de vivencias, de emociones, de experiencias compartidas. Y eso la volvía más difícil de desmontar, más difícil de cuestionar, más difícil de detener. Lo que ocurría dentro de la sociedad Thule en esos espacios no era visible para la mayoría. No generaba titulares, no provocaba reacción inmediata, pero estaba construyendo algo, algo que con el tiempo saldría de esos espacios cerrados. Y cuando lo hiciera, ya no sería solo un conjunto de ideas, sería una estructura, una dirección, un movimiento con base sólida, al menos en la mente de quienes lo impulsaban. Las ceremonias, los símbolos, los juramentos no eran el fin, eran el medio, el mecanismo a través del cual una ideología se volvía interna, personal, incuestionable. Y cuando eso ocurre, la transformación ya está en marcha, sin necesidad de ruido, sin necesidad de exposición, solo creyendo, solo creciendo desde dentro, en silencio. La conexión Thule y el nazismo. Pues bien, las ideas por sí solas no cambian la historia. Necesitan algo más. Un vehículo, una estructura, un espacio donde dejar de ser teoría y convertirse en acción era primordial. La sociedad Thule ya había construido una base ideológica intensa, cerrada, profundamente convencida de su propia verdad. Pero ese pensamiento aún estaba contenido, limitado a círculos reducidos, a reuniones discretas, a espacios donde la influencia era real, pero todavía invisible para la mayoría. Y entonces ocurrió el punto de conexión, el momento en que esas ideas encontraron un canal para salir al mundo, para tomar forma política, para convertirse en algo mucho más grande. En 1919, en Múnich, comenzó a tomar relevancia una organización pequeña, aparentemente insignificante, el Partido Obrero Alemán. Un grupo que en sus inicios no tenía una presencia fuerte ni una estructura sólida.
Era uno más entre muchos movimientos que surgían en ese momento de inestabilidad. Pero lo que lo hacía distinto no era su tamaño, era lo que llevaba dentro, porque varios de sus miembros tenían vínculos directos con la sociedad Thule, no como coincidencia, sino como extensión, como continuidad. Las ideas que se discutían en esos espacios cerrados comenzaron a filtrarse hacia este nuevo entorno, ya no como conversaciones abstractas, sino como un discurso político, como propuestas, como dirección. Y ese cambio fue decisivo. Porque una ideología cuando entra en la política deja de ser privada. Empieza a buscar poder, empieza a buscar influencia, empieza a buscar control. Dentro del Partido Obrero Alemán, las ideas sobre identidad, nación, pureza y pertenencia comenzaron a consolidarse. No surgieron ahí, solamente fueron trasladadas, adaptadas, reformuladas para encajar en un lenguaje más accesible, más directo, más convincente para una población que buscaba respuestas. Y eso las hizo más peligrosas, porque dejaron de ser complejas, se volvieron simples, fáciles de entender, fáciles de repetir y sobre todo fáciles de creer. La conexión entre Thule y este partido no siempre fue visible de forma explícita. No había una declaración oficial constante, pero existían los vínculos personales, en las influencias, en la dirección ideológica, en las decisiones que comenzaban a tomarse. Era una relación silenciosa pero afectiva. Algunas figuras clave dentro de estos movimientos compartían más que afiliación, compartían visión, una visión que ya había sido moldeada en esos círculos más cerrados, una visión donde la historia era reinterpretada, la identidad redefinida y el futuro planteado como algo que debía ser recuperado. Como si se tratara de un destino perdido. Y ese tipo de narrativa resuena profundamente en momentos de crisis, porque ofrece algo que parece claro. Ofrece un enemigo, un objetivo, una solución, aunque en realidad no lo sea. El Partido Obrero Alemán comenzó a crecer, muy lento al inicio, pero con una dirección cada vez más definida. Las reuniones ya no eran solo para debatir, eran para convencer, para atraer, para expandir. Y ahí las ideas de Thule encontraron su verdadero potencial, porque ya no estaban limitadas por el tamaño del grupo original. Ahora podían multiplicarse, difundirse, llegar a personas que nunca habrían participado en esas reuniones privadas. Y eso cambió todo. La ideología comenzó a tomar forma pública, se transformó en discurso político, en mensajes dirigidos a una población que necesitaba respuestas simples para problemas complejos. Y esas respuestas, aunque estuvieran basadas en ideas distorsionadas, resultaban convincentes, porque estaban diseñadas para hacerlo, porque apelaban a emociones profundas, como por ejemplo a la frustración, a la humillación, a la necesidad de recuperar el control. Y cuando una ideología conecta con esas emociones, puede crecer rápidamente, sin necesidad de ser cuestionada de fondo. La influencia de Thule no se limitó a ideas generales. También impactó en la simbología, en la estética, en la forma en que el movimiento comenzaba a presentarse. Los símbolos que antes eran parte de rituales cerrados empezaron a aparecer en contextos más visibles, de una forma adaptada, simplificada, pero con la misma carga simbólica. La transición fue gradual, casi imperceptible para quienes no estaban atentos, pero constante, sostenida. Y eso la hizo aún más efectiva, porque no generó una ruptura inmediata, generó continuidad, una sensación de evolución natural, cuando en realidad era una transformación profunda. Las ideas de supremacía, de pureza, de destino,
dejaron de ser conceptos internos, se convirtieron en narrativa pública, en base ideológica para decisiones futuras. Y ese es el punto clave, porque cuando una idea entra en la política, deja de ser solo una creencia, se convierte en herramienta. Y una herramienta puede ser utilizada, puede ser aplicada, puede generar consecuencias reales. La sociedad Thule en sí misma no fue la estructura que tomó el poder, pero sí fue una de las fuentes, uno de los espacios donde se moldearon ideas que después serían utilizadas por estructuras más grandes, más visibles, más influyentes. Fue un punto de origen, un núcleo, un lugar donde ciertas ideas encontraron forma antes de expandirse. Y eso le da un papel fundamental en la historia. No por lo que hizo directamente, sino por lo que ayudó a construir. Porque las ideas no aparecen completas de la nada. Se forman, se alimentan, se transforman. Y en ese proceso los espacios iniciales son clave, aunque no siempre sean visibles, aunque no siempre sean reconocidos. Así que las calles de Múnich seguían siendo las mismas. El frío seguía colándose entre los edificios. La rutina cotidiana continuaba. Pero algo había cambiado, algo que no se veía a simple vista. Una idea. Ya no estaba contenida. Había encontrado su camino, su vehículo, su forma de expandirse. Y cuando eso ocurre, detenerla se vuelve mucho más difícil, porque ya no depende de un grupo reducido. Depende de todos los que comienzan a adoptarla, a repetirla, a defenderla. La conexión entre Thule y el desarrollo político posterior no fue un evento único. Fue un proceso, lento pero constante. Y como muchos procesos de este tipo, no llamó la atención de inmediato. Pero sus efectos se hicieron evidentes con el tiempo, porque lo que comienza en la sombra puede terminar definiendo la luz. Y cuando una ideología pasa de lo oculto a lo público, de lo privado a lo político, de lo simbólico a lo real, sus consecuencias ya no pueden ser ignoradas. Y en ese momento, la historia ya estaba en marcha, sin pausa, sin retorno. Del mito al poder, cuando la idea se convierte en régimen. Pues las ideas, cuando permanecen en la sombra, pueden parecer inofensivas, incluso extrañas, lejanas, pero cuando encuentran el camino hacia el poder, dejan de ser ideas, se convierten en estructura, en sistema, en realidad. Lo que comenzó en espacios cerrados, entre símbolos, discursos y creencias moldeadas en círculos como la sociedad Thule, empezó a transformarse. No de forma abrupta, sino gradual, casi imperceptible. La transición ideológica fue uno de los procesos más peligrosos, precisamente porque no se sintió como una ruptura, se presentó como evolución, como lógica, como consecuencia natural de todo lo que ya se había construido. Las ideas que antes parecían extremas comenzaron a normalizarse, primero en pequeños grupos, después en discursos más amplios y finalmente en estructuras oficiales. Ese es el momento clave, cuando lo que antes era discutido en voz baja, se dice en voz alta. Y no solo se dice, se implementa. El paso del mito al poder no ocurre de un día para otro. Se construye, se prepara, se justifica. Y cuando finalmente se concreta, ya ha sido aceptado por muchos como algo necesario. La propaganda jugó un papel central en este proceso.
no como una herramienta secundaria, sino como un eje fundamental. Porque una idea por sí sola no se sostiene en masas. Necesita repetición, necesita presencia constante, necesita instalarse en la mente colectiva. Los mensajes comenzaron a simplificarse, a volverse directos, impactantes, diseñados para informar, no, más bien para convencer, para emocionar, para movilizar. La narrativa era bastante clara. Se hablaba de recuperación, de grandeza perdida, de enemigos internos y externos. Ya saben, el poder cuando no tiene capacidad de acción como tal, se fundamenta, se basa, sobrevive siempre, siempre de la narrativa. Este tipo de poderes, sin el discurso, no son nada. Y para que el discurso suene poderoso, potente, convincente, sin necesidad de tener que hacer algo real, pues necesita siempre fundamentarse en que ellos son los seres iluminados, los buenos, los bondadosos, la parte positiva del movimiento. Pero su contraparte siempre tiene que tener enemigos imaginarios. Esto fue lo que pasó con este movimiento. Empezaron a crearse esa narrativa de que tenían una grandeza que debía ser recuperada, que tenían que combatir a los enemigos internos, pero también a los externos que querían destruirlos. Y todo esto estaba estructurado para generar una respuesta emocional de la gente. Repito, este tipo de movimientos siempre, siempre, siempre está basada su fuerza únicamente en la narrativa. Y es que cuando una persona reacciona desde la emoción, pues es más difícil que cuestione. Es más fácil que acepte cualquier cosa. Es más probable que la gente actúe. Las imágenes también comenzaron a tener un peso enorme. Símbolos fuertes, colores definidos, escenografías cuidadas. Nada de lo que hacía el movimiento era improvisado. Cada elemento visual tenía un propósito, como por ejemplo transmitir poder, transmitir unidad. La propaganda no solo comunicaba ideas, sino les creaba a todos los adeptos, a los seguidores, les creaba una realidad paralela, una versión del mundo donde todo tenía sentido dentro de esa lógica específica. Y cuando una población empieza a consumir constantemente la misma versión, la línea entre la realidad y la narrativa comienza a difuminarse. La radicalización no fue inmediata, fue progresiva, paso a paso. Cada cambio parecía pequeño, justificado, necesario. Primero se modifican los discursos, luego las actitudes, después las acciones. Y para cuando ya alguien se da cuenta, el entorno ya es completamente distinto, porque la radicalización efectiva no se impone de golpe, se construye, se normaliza, se vuelve parte del día a día. Así que las personas comienzan a repetir ideas que antes, en su sano juicio, hubieran rechazado. No porque las hayan canalizado profundamente, sino porque las han escuchado tantas veces que ya no suenan tan extrañas. Y ese es el verdadero cambio. No cuando la idea aparece, sino cuando deja de parecer peligrosa. El control social, entonces, se convirtió en el siguiente paso, porque una ideología, para mantenerse en el poder,
necesita algo más que ser aceptada. Necesita control. Así que empezaron a controlar la información, empezaron a controlar el discurso, empezaron a controlar el comportamiento. Las estructuras comenzaron a organizarse en torno a ese objetivo. Se establecieron mecanismos para vigilar, para observar, para detectar desviaciones. No siempre de forma visible, no siempre con fuerza directa. Muchas veces a través de la presión social, del señalamiento, del miedo a no encajar. Y ese tipo de control es profundamente efectivo, porque no necesita presencia constante, se internaliza. Entonces las personas comienzan a regularse a sí mismas, empiezan a cuidar lo que dicen, lo que piensan, lo que muestran. El sistema deja de necesitar vigilancia externa porque la vigilancia ya está dentro. Ese es el punto más delicado, cuando el control se vuelve invisible pero omnipresente. Las instituciones, chicos, también comenzaron a alinearse. No todas al mismo tiempo, pero de forma progresiva. La educación, la cultura, los espacios públicos, todo empezó a reflejar exactamente la misma narrativa, exactamente la misma ideología, la misma visión del mundo. Y cuando, además de la narrativa, todos los espacios comienzan a reforzar ese mismo mensaje, la disidencia se vuelve difícil. No imposible, pero sí cada vez más aislada, más peligrosa, más costosa. El régimen no se construyó solo con fuerza, se construyó con convencimiento, con repetición, con estructura, con una base ideológica que ya había sido preparada con anticipación. Ese es el detalle que muchas veces se pasa por alto. Nada de esto surgió de la nada. Fue el resultado de un proceso, de una serie de ideas que fueron creciendo, adaptándose, fortaleciéndose, hasta encontrar el momento adecuado para manifestarse completamente. Y cuando lo hicieron, ya no eran solo ideas, eran políticas, eran decisiones, eran acciones con consecuencias reales. La transición del mito al poder no eliminó el comportamiento simbólico, lo transformó, lo integró. Los símbolos seguían presentes, pero ahora no como elementos ocultos, sino como representaciones visibles del sistema, como recordatorios constantes de la ideología que lo sostenía. Y eso reforzaba todo lo demás, porque la presencia constante de símbolos normaliza la estructura que representan. La hace parte del entorno, parte de la vida cotidiana, parte de la realidad. Las calles, los edificios, los espacios públicos comenzaron a reflejar ese cambio, no solo visual, sino en lo que se sentía, en una atmósfera distinta, más controlada, más rígida, más alineada con una única forma de ver el mundo. Y en ese entorno, las ideas dieron origen a todo esto. Ya no eran cuestionadas, eran aceptadas, defendidas, impuestas. El mito ahora ya se había convertido en régimen, la creencia en sistema. Y cuando eso ocurre, las consecuencias dejan de ser teóricas. Se vuelven reales, tangibles, inevitables. Porque un régimen no solo organiza una sociedad, define su dirección, sus límites, sus posibilidades. Y cuando esa dirección está basada en ideas distorsionadas, el impacto puede ser profundo, duradero, difícil de revertir. Las voces que alguna vez cuestionaron comenzaron a desaparecer. No siempre físicamente, pero sí del espacio público, del discurso, de la conversación. Y cuando el silencio se instala, el sistema se fortalece, porque ya no enfrenta resistencia visible, solo continuidad, repetición, aceptación. El paso del mito al poder es uno de los momentos más críticos en cualquier proceso histórico, porque marca el punto donde las ideas dejan de ser posibilidad y se convierten en realidad. Y una vez que esa realidad se establece, cambiarla requiere mucho más que cuestionarla, requiere enfrentarla. Y eso no siempre ocurre a tiempo. Las sombras que alguna vez habitaron en espacios cerrados ya no estaban ocultas, se habían extendido, habían tomado forma,
habían construido algo mucho más grande de lo que parecía al inicio. Y en ese momento el proceso estaba completo. La idea ya era poder. El legado oscuro, lo que quedó después. Nada termina realmente. Cuando parece haber terminado, apenas va empezando. Y esa es una de las verdades más incómodas de la historia. Porque los sistemas pueden caer, las estructuras pueden desmoronarse, los nombres pueden desaparecer. Pero las ideas no mueren con la misma facilidad. La sociedad Thule, como organización, dejó de existir de manera formal con el paso del tiempo. Su presencia se diluyó, sus reuniones desaparecieron, sus espacios quedaron vacíos, y en apariencia todo aquello que había representado se desvaneció. Pero esa es solo una parte de la historia, porque lo importante no era únicamente la estructura, era lo que había sembrado. Una disolución oficial de un grupo no garantiza la desaparición de sus ideas. Y en este caso, esas ideas ya habían encontrado otros caminos, otros espacios, otras formas de mantenerse vivas. El fin visible de la sociedad Thule no significó el fin de su influencia, porque muchas de las personas que formaron parte de ese entorno continuaron en otros escenarios, en otros movimientos, en otras estructuras que ya no llevaban ese nombre, pero que conservaban elementos clave de su pensamiento. Esa es la forma más silenciosa de persistencia, no a través de la continuidad directa, sino mediante la transformación. Las ideas no se repiten exactamente igual. Se adaptan, se modifican, se ajustan al contexto. Y eso las hace más resistentes, más difíciles de identificar, más difíciles de erradicar. Algunas de las creencias que se consolidaron en esos espacios continuaron circulando después del colapso de las estructuras que las habían impulsado inicialmente. No siempre de forma explícita, no siempre con la misma intensidad, pero presentes, latentes, esperando el momento adecuado para reaparecer. Porque las ideas que apelan a emociones profundas no desaparecen fácilmente. La necesidad de pertenencia, la búsqueda de identidad, el deseo de encontrar explicaciones simples a realidades complejas, todo eso sigue existiendo en cualquier sociedad. Y cuando esas necesidades coinciden con ciertas narrativas, las ideas pueden resurgir, con nuevas formas, con nuevos discursos, pero con una base muy similar. Ese es el legado más inquietante. No lo que ocurrió en su momento, sino la posibilidad de que ciertos patrones se repitan, de que ciertas estructuras de pensamiento vuelvan a aparecer, adaptadas a un nuevo contexto, con un lenguaje distinto pero con el mismo fondo. Después de la caída de los sistemas que llevaron estas ideas al extremo, hubo intentos por analizarlas, por entenderlas, por explicar cómo fue posible que se consolidaran. Y en ese proceso se identificaron muchos de los mecanismos que ya estaban presentes desde etapas tempranas. La simplificación del discurso, la construcción de enemigos imaginarios, la exaltación de una identidad idealizada. Nada de eso era nuevo. Había sido parte del proceso desde el inicio. Pero lo que cambió fue la escala, el alcance, las consecuencias. Y eso dejó una marca profunda, no solo en los lugares donde se desarrollaron estos eventos, sino en la forma en la que el mundo comenzó a entender ciertos riesgos. Porque el legado no es solo lo que se conserva, también es lo que se aprende, lo que se reconoce, lo que se intenta evitar. Sin embargo, no todas las lecciones se integran de manera permanente. Con el paso del tiempo, la memoria puede volverse difusa. Los eventos se perciben como lejanos, como algo que ocurrió en otro contexto, en otro momento. Y eso puede generar una falsa sensación de seguridad. La idea de que eso ya no puede volver a pasar. Pero ¿qué creen? La historia no funciona de esa forma. No se repite de forma idéntica, pero sí puede reproducir patrones. Y esos patrones son los que permanecen. La persistencia de ideas no siempre es evidente,
No siempre se presenta de forma directa. A veces aparecen discursos sutiles, en comentarios aparentemente inofensivos, en formas de pensar que poco a poco van construyendo una narrativa. Y esa narrativa, si no se cuestiona, puede crecer, puede consolidarse, puede adquirir fuerza. Las estructuras formales pueden desaparecer, pero el terreno donde esas ideas crecieron sigue existiendo. Y ese terreno está compuesto por elementos humanos, por emociones, por necesidades, por contextos sociales que en determinados momentos pueden facilitar el resurgimiento de ciertas ideas. El legado oscuro no es solo histórico, es también psicológico. Es una advertencia, un recordatorio de cómo ciertas ideas pueden evolucionar y de lo que pueden llegar a provocar cuando no se cuestionan a tiempo. Porque lo más inquietante no es lo que ocurrió, sino lo que demuestra que puede ocurrir. La historia de la sociedad Thule y de las ideas que ayudó a consolidar no termina con su desaparición. Continúa en las formas en que esas ideas fueron reinterpretadas, en los espacios donde encontraron eco, en las personas que consciente o inconscientemente las retomaron. Y eso es lo que la mantiene vigente, no como organización, sino como posibilidad, como advertencia latente. Las sombras que alguna vez habitaron en espacios cerrados no desaparecieron por completo. Se dispersaron, se diluyeron, pero no se extinguieron. Porque las ideas, cuando logran arraigarse en la mente colectiva, pueden sobrevivir a cualquier estructura, a cualquier caída, a cualquier intento de eliminación. Y eso es lo que convierte este legado en algo inquietante. No por lo que fue, sino por lo que puede volver a ser. Si no se reconoce, si no se cuestiona, si no se entiende en toda su profundidad. El final de una organización no siempre es el final de su impacto. A veces es solo el inicio de una etapa distinta, más silenciosa, más difícil de detectar, pero igual de significativa. Y en ese silencio es donde las ideas encuentran la oportunidad de permanecer, de esperar, de transformarse, de regresar. No como copia exacta, sino como eco. Un eco que si no se escucha con atención, puede pasar desapercibido, hasta que ya es demasiado fuerte para ignorarlo. Ese es el verdadero legado. No el pasado, sino la posibilidad latente en el presente. Una posibilidad que no se ve, pero que existe, y que en determinadas condiciones puede volver a tomar forma. Porque las sombras, aunque cambien de lugar, siguen siendo sombras. La sombra que no se extingue. Y bueno, chicos, como les decía, hay ideas que no desaparecen. Solo cambian de forma, se adaptan, se ocultan, se transforman, pero siguen ahí, respirando bajo superficie, esperando el momento adecuado. Lo que alguna vez tomó forma en espacios como la sociedad Thule no terminó con su desaparición formal, tampoco con la caída de los sistemas que ayudaron a construir, porque lo que realmente permanece no son los nombres, son los patrones. Después de ese periodo histórico, comenzaron a surgir distintos grupos, corrientes y movimientos que, aunque no siempre se declaraban abiertamente herederos de aquellas ideas, reflejaban fragmentos de ellas. Algunas sociedades derivadas retomaron elementos simbólicos, otras reinterpretaron conceptos, y algunas más adoptaron estructuras similares de pensamiento, aunque bajo discursos distintos. No eran copias exactas, pero compartían algo esencial. Una visión del mundo basada en jerarquías rígidas, identidades idealizadas y una necesidad constante de separar, clasificar y dividir. Ese tipo de pensamiento no necesita un nombre específico para existir, solo necesita condiciones. Y cuando esas condiciones aparecen, puedes resurgir. Las teorías modernas también han jugado un papel importante en esta persistencia.
Algunas nacen del intento de explicar lo ocurrido, de entenderlo, de darle sentido, pero otras se alejan de ese objetivo. Se convierten en reinterpretaciones distorsionadas, narrativas que mezclan hechos con especulación, historia con ficción, y en ese proceso pueden terminar reforzando ideas que deberían ser cuestionadas. Porque cuando una teoría simplifica demasiado, cuando reduce procesos complejos de explicaciones absolutas, corre el riesgo de repetir el mismo patrón que intenta analizar. El problema no es cuestionar, el problema es aceptar sin analizar, creer sin entender, repetir sin reflexionar. Y eso es exactamente lo que permite que ciertas ideas sigan circulando, aunque cambien de forma, aunque cambien de lenguaje. La presencia simbólica es otro elemento que no ha desaparecido. Algunos símbolos que en su origen tenían significados específicos dentro de ciertos contextos han sido retomados en distintos momentos, a veces de forma consciente, otras sin comprender completamente la historia. Pero el impacto permanece, porque los símbolos no son solo imágenes, son contenedores de significado. Y cuando ese significado está cargado de historia, su presencia no es neutral. Puede evocar, puede reforzar, puede conectar con ideas que siguen latentes. En algunos espacios contemporáneos, estos símbolos aparecen de manera fragmentada, descontextualizados, adaptados a nuevas narrativas, pero aún así mantienen una conexión con su origen, una conexión que no siempre es evidente, pero que existe. Y eso es lo que los hace relevantes, porque funcionan como puentes entre el pasado y el presente, entre ideas que parecían superadas y pensamientos que aún encuentran eco. La reflexión histórica se vuelve inevitable, no como ejercicio académico, sino como necesidad, porque entender estos procesos no es solo mirar hacia atrás, es observar cómo ciertos patrones se repiten, cómo ciertas estructuras de pensamiento vuelven a aparecer, con distintos nombres, con distintos discursos, pero con una base similar. Y esa base es lo que debe ser reconocido, lo que debe ser cuestionado, porque el peligro no está únicamente en lo que ocurrió, está en la posibilidad de que ocurra de nuevo, de otra forma, con otras palabras, pero con consecuencias similares. La sombra no se extingue, porque no depende de un solo evento, ni de una sola organización, depende de algo más profundo, de la forma en que las sociedades responden al miedo, a la incertidumbre, a la necesidad de encontrar respuestas rápidas. Cuando esas respuestas se construyen sobre la exclusión, sobre la superioridad, sobre la división, la sombra encuentra espacio, se expande, se fortalece y lo hace sin necesidad de anunciarse, sin necesidad de mostrarse completamente. Porque muchas veces opera en lo sutil, en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo, hasta que deja de serlo. Ese es el punto más inquietante, no cuando la sombra es evidente, sino cuando pasa desapercibida, cuando se normaliza, cuando se integra en el discurso sin generar alarma, porque ahí es donde adquiere verdadera fuerza. La historia no ofrece garantías, no asegura que los errores no se repitan, solo deja señales, advertencias, patrones que pueden ser reconocidos si se observan con atención. Y esa observación es responsabilidad de cada generación, no como carga, sino como conciencia, porque ignorar el pasado no lo elimina, solo lo vuelve más difícil de identificar cuando reaparece. La sombra que no se extingue no es un concepto abstracto, es una realidad latente, una posibilidad que existe en cualquier contexto donde las condiciones lo permitan. Y por eso no basta con recordar. Es necesario entender, cuestionar, analizar. No desde el miedo, sino desde la claridad. Porque la única forma de evitar que una sombra crezca
es reconocerla cuando aún es tenue, cuando todavía puede ser observada sin distorsión, antes de que se vuelva parte del entorno, parte de la estructura, parte de la realidad. Las ideas que alguna vez se gestaron en silencio siguen teniendo eco, no siempre visible, no siempre evidente, pero presente. Y ese eco es el que atraviesa el tiempo, el que conecta épocas, el que recuerda que ciertas construcciones humanas no desaparecen por completo, solo esperan, se transforman y vuelven. Vuelven cuando encuentran el momento adecuado. La sombra no se extingue, se adapta. Y en esa adaptación encuentra la forma de permanecer. Y bueno, todo lo que acabas de escuchar no empezó como un régimen, no empezó como una maquinaria de poder, no empezó con control ni con imposición, empezó como una idea que en su origen parecía tener sentido para quienes la defendían, una explicación, una respuesta, una forma de entender el mundo. Y eso es lo más inquietante, porque las ideas peligrosas no siempre se presentan como amenazas, a veces se presentan como soluciones, como certezas en medio del caos, como respuestas simples a preguntas complejas. Y en ese momento es cuando encuentran espacio, cuando empiezan a crecer. Como ya supimos durante toda esta emisión, no hacen ruido al inicio, no generan alarma inmediata, se instalan lentamente en conversaciones, en pensamientos, en formas de ver la realidad. Y cuando alguien intenta cuestionarlas, ya han echado raíces. Lo que comenzó en espacios cerrados, en discusiones aparentemente aisladas, terminó convirtiéndose en una estructura que definió el rumbo de millones de vidas. El régimen nazi, no por accidente, no de forma repentina, sino como resultado de un proceso que avanzó paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Ese es el punto que incomoda, porque rompe una idea muy cómoda, la de que los grandes eventos históricos ocurren de golpe, que aparecen de la nada, que son inevitables. Pero no es así. Se construyen, se alimentan, se permiten. Y cuando finalmente toman forma, ya es demasiado tarde para ignorarlos. La historia no es solo lo que pasó, es también cómo pasó y sobre todo por qué pasó. Porque entender eso es lo único que permite reconocer cuando algo similar está comenzando de nuevo. No con los mismos nombres, no con los mismos símbolos, pero sí con las mismas estructuras, con los mismos patrones. La necesidad de pertenecer, el deseo de sentirse superior, la urgencia de encontrar culpables. Todo eso sigue existiendo en cualquier sociedad, en cualquier momento. Y cuando esas emociones se combinan con discursos que prometen orden, identidad y control, la historia encuentra la forma de repetirse. No igual, pero sí lo suficiente como para que sus efectos vuelvan a sentirse. La incomodidad está en reconocer que nada de esto es completamente ajeno, que no pertenece solo al pasado, que no está encerrado en libros o documentales. Está más cerca de lo que parece, en discursos cotidianos, en ideas que circulan sin cuestionarse, en narrativas que simplifican demasiado. Ahí es donde todo comienza otra vez, no en el extremo, sino en lo aparentemente inofensivo, en lo que se acepta sin pensar demasiado. Porque cuestionarlo será incómodo, y la incomodidad muchas veces se evita.
pero ignorarla no la elimina, solo la pospone. Lo que empieza como una idea puede aparecer en nuestra visión relativamente pequeño, irrelevante, incluso ridículo, hasta que deja de serlo, hasta que encuentra eco, hasta que se repite, hasta que se normaliza. Y entonces ya no es solo una idea, es una narrativa, es una estructura, es una dirección. Y en ese punto la historia ya está en marcha, no como recuerdo, sino como presente. Ese es el verdadero peso de lo que has escuchado esta noche. No el pasado en sí, sino la advertencia que contiene. Porque hay garantías de que vuelva a ocurrir. Y si no son garantías, al menos sí señales, sí patrones, sí indicios que pueden ser reconocidos o ignorados. Y esa elección no pertenece a la historia, pertenece al presente, a quienes escuchan, a quienes observan, a quienes deciden si cuestionan o si simplemente aceptan. Porque al final todo empieza igual, con una idea. Y lo que se hace con esa idea es lo que define si se queda como pensamiento o si termina convirtiéndose en historia. Y así, chicos, por fin queda concluida esta serie de 8 capítulos de Sociedades Secretas. Claro que hay muchas otras sociedades secretas, pero estas 8 creo que engloban las más importantes de la historia. Este es el último capítulo, el capítulo final de esta serie. Y espero de verdad la hayan disfrutado mucho. Hayamos aprendido mucho de todas estas sociedades secretas, unas increíblemente interesantes. Todas son estructuras de poder, lo sabemos. En todas se han gestado cosas importantísimas en la historia y es inevitable e inaceptable, si me lo permiten, no conocer la historia de estas sociedades. Espero de verdad que les haya gustado mucho esta serie, que la hayan disfrutado y sobre todo que hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra. Mañana vamos a tener un programazo, un tema que les va a fascinar. Mañana estaremos hablando de el monstruo de Flatwoods. Así que prepárense porque mañana va a ser una emisión macabra y súper, súper interesante. Ya saben que estas emisiones de la hora macabra son a las 10 en punto de la noche, todos los sábados en vivo por Facebook Live. También les recuerdo que este capítulo y las otras 7 partes de Sociedades Secretas y las más de 200 emisiones que ya llevamos en este canal van a estar disponibles totalmente gratis para ustedes en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y por supuesto, si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror, datos curiosos, historias que me cuentan mis seguidores, pueden formar parte de mi canal de WhatsApp. Ahí me encuentran como Kaboom. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!